tardes a todas y a todos. Primera cuestión para que me escuche el compañero Iván Molinos Meire. Hemos decidido suspender hoy la mesa política por falta de tiempo, para que tengamos algo de tiempo con el tema de conclusiones. Entonces, vamos a hacer ahora la mesa de cultura, como quedamos ayer. Pero antes quiero deciros qué solución le vamos a dar a la mesa política. Sabéis que el día 2 de octubre hicimos una mesa con los 3 ponentes que íbamos a estar hoy, que fue en la fiesta del PC, pero que no introduce ningún tema del PC, sino era sobre la democracia interna en la ONCE. Entonces, esa mesa, os vamos a mandar el enlace a todos los que estabais inscritos, os vamos a mandar el enlace para que lo tengáis, por si sirve para las conclusiones. Pero además, en el grupo motor vamos a proponer que se pueda hacer en las próximas semanas un debate, puede ser telemático o presencial y telemático, ya visto, sobre ese mismo tema, de una manera ya que podáis participar todos. Siento que haya habido que hacerlo así, pero la situación de los horarios nos ha dificultado. Bueno, entonces la mesa de cultura la va a moderar, porque Higinio no le era posible, que era el moderador previsto en programa, no le ha sido posible venir esta tarde, y entonces la va a moderar uno de los ponentes, que es Fernando García Soria, que ya está aquí al frente de la mesa. Van a intervenir en esta mesa, bueno, él lo va a explicar, va a haber una persona por Zoom, y no puede estar César Delgado, que hoy no tenía posibilidad ni de venir en persona ni de unirse por Zoom. Tenemos dudas sobre si la persona que iba a hablar de igualar se va a poder conectar o no. De momento no tengo la información, pero voy a revisar mi móvil por si hubiera algún dato de última hora. En todo caso, ya tenemos aquí varios ponentes y Manuel está por Zoom para que podáis empezar, ¿vale? Bueno, pues adelante con los datos. Ya está. Hola, muy buenas tardes. Pues vamos a comenzar la mesa redonda que tenía como título Cultura y Deporte, Servicios Culturales al Deporte, que tenía que haberse celebrado ayer, pero lógicamente por tardanza y problemas en las mesas anteriores. Lógicamente esto pasa en todos los congresos, en todos los simposios, que las mesas se van retrasando y llegó ya un momento en que no se pudo realizar. Pues como digo, vamos a iniciar esta mesa y creo que Ricardo, es que yo no me gustaría presentarme a mí mismo. ¿Qué tal, Ricardo, si dices algo? Preséntate tú mismo, venga. Ya me presento yo, si quieres. Que te presente el Carmen, que ya te conoce. Fernando García Soria es un compañero de hace muchos años, ya dentro de 11, ha trabajado en accesibilidad actualmente, es muy activista y se mueve en movimientos de barrio. Están participando en una asociación que llaman Más Capaces y han hecho actividad local. Antiguamente ha estado trabajando en servicios bibliográficos, bueno, en la parte de cultura, ha trabajado en museos, en mapas, en la Comisión Braille y actualmente en accesibilidad, o sea que tiene un perfil muy bueno que contar. Bueno, gracias, Mari Carmen. Muy generosa por tu parte. Las amistades siempre se notan. Y que dure. Sí, y que dure, claro que sí. Bueno, pues la primera persona que va a tomar hoy la palabra, que la voy a presentar rápidamente, va a ser precisamente Carmen Bonet Borràs. Bueno, de Carmen Bonet voy a decir que durante toda su larga etapa laboral fue informática, con la peculiaridad importantísima de que trabajó de forma integrada en una empresa externa, en IBM, que ahora mismo está jubilada y que es una activista en todo este tipo de temas sociales, culturales, políticos. ¿Sí? Sí, sí. Muy bien. Algunos espacios compartidos también. Sí, así es. Bueno, Mari Carmen, pues tiene la palabra. Buenas tardes. El tema es muy específico de personas ciegas, porque vamos a hablar de Braille y habida cuenta de la limitación de tiempo, lo primero que tengo que decir
es que las ideas que voy a compartir con todos vosotros las expondré de manera general. Soy consciente de que se van a quedar fuera matices que son importantes, pero estoy a disposición para debatir o para comentar con quien quiera profundizar más al respecto. Braille, sistema de lectoescritura de las personas ciegas. Con puntos en relieve se configuran las letras que son leídas utilizando el tacto con la yema de los dedos. Debe su nombre al apellido de la persona que lo ideó, el francés Louis Braille, 1809-1852, y es un sistema que ha venido para quedarse. Casi 2 siglos han transcurrido y sigue vigente tal y como nació. Ha cambiado, no mucho, sino muchísimo, el entorno, modos de producción, soporte, pero en lo fundamental, ahí lo tenemos. Gracias al Braille, a él le debemos no ser personas analfabetas. Con el Braille accedemos a la cultura, al estudio, al ocio y al entretenimiento. El Braille nos acompaña en la vida diaria. Con el Braille distinguimos unas medicinas de otras, identificamos algunos vinos, algunas conservas de otros productos, aquellos y aquellas cuyo empresario productor ha utilizado el Braille en sus etiquetas. Y por cierto, el actual ministro de Consumo tiene previsto y está trabajando para aprobar legislación ad hoc para que el etiquetado en Braille se generalice. Con el Braille marcamos nuestros CDs, nuestra ropa, quien lo necesita, apuntamos un teléfono o dejamos un recado, hacemos la lista de la compra, etc. Está siempre con nosotros. Pero con el Braille escribimos también una fórmula matemática, por compleja que ésta sea. Y con el Braille escribimos nuestras partituras. No, por cierto, en formato pentagrama, sino con puntos, puntos, puntos y más puntos. Pero no todo va a ser de color de rosa. El Braille tiene un fuerte competidor, el sonido. Escuchando se accede a la información y a veces es suficiente con esto, pero escuchar no y 1000 veces no, no es leer. Para escuchar, alguien leyó previamente y grabó, o lee una voz sintética. Yo no estoy leyendo mientras escucho. Puedo estar, por ejemplo, fregando platos, tendiendo la ropa. Practico mucho la escucha mientras me ocupo de mis tareas caseras. Es verdad que como sucedáneo es bueno, porque más aún si se carece de la posibilidad de leer, porque uno de los inconvenientes más importantes que tiene el Braille y que no podemos superar es que con los años la capacidad de desarrollar y de entrenar el tacto se va perdiendo, por lo que, según a qué edad se inicie el aprendizaje, la destreza adquirida puede ser insuficiente para una lectura satisfactoria. ¿Y qué sería de nuestros compañeros, el colectivo de personas sordociegas, si dejamos de lado el Braille y priorizamos el sonido? Cada sistema en su lugar y valorado en lo que aporta, pero nunca el sonido debe desplazar al Braille. Otro inconveniente no despreciable es que entre el grosor necesario del papel más el propio grosor de los puntos resulta muy voluminoso el Braille, con lo que impide o desde luego dificulta mucho disponer de una mínima biblioteca en casa, incluso de documentos de trabajo en papel. Esto por lo que hablaba Merche esta mañana. Nada que oponer al aprovechamiento del resto visual si se tiene el suficiente para leer en tinta, pero ojo, si este resto se puede perder, será muy conveniente disponer de la herramienta del Braille para no convertirse en un analfabeto funcional si desgraciadamente el resto visual se acaba perdiendo. Por todo lo dicho hasta aquí, primera conclusión. Todas las personas ciegas deben aprender el Braille. La enseñanza pública es responsable
del Estado, y el Estado ha delegado en ONCE esta responsabilidad. Por lo tanto, es ONCE quien debe ocuparse y poner los medios necesarios y suficientes para que este objetivo se alcance. Mis dedos han podido deslizarse sobre unas hojas de papel gris, bastante grueso, con unas marcas laterales que a buen conocedor le cuentan que esa hoja se ha escrito a mano punto por punto. Y ese olor a viejo que desprendían esas hojas se concretó al final del volumen, donde podía leerse que se había transcrito, y aprovecho, transcrito, no traducido, en el año 1934, durante la Segunda República Española. Es decir, hace casi un siglo. Pues bien, en este casi un siglo, las cosas han cambiado como de la noche al día con la llegada de la tecnología. Producir braille hoy es infinitamente más fácil y más económico. Es menos romántico, pero más pragmático. Hoy tenemos lo que se llaman líneas braille, justo lo que tengo en la mano, con lo que escribí esta pequeña ponencia y ahora la estoy leyendo. Y estos cacharritos o dispositivos se pueden conectar a un ordenador, a una tableta o a un teléfono inteligente y acceder a los textos que ofrece el mundo digital a través de estas herramientas. Con esto, ni siquiera es necesario transcribir a papel, algo muy conveniente, digo, lo de ahorrar papel en los tiempos que corren, que debemos cuidar el planeta y no malquemar árboles. Las líneas braille se ponen en el mercado a precios altísimos porque dicen los productores que este es un producto con muy poca tirada. Es verdad, claro. Es de lo que solemos llamar tecnología específica, es decir, solo útil para las personas ciegas, que afortunadamente somos pocas frente al total de la población. Pues digo yo que en un mundo capitalista donde los precios normalmente no tienen mucho que ver con el valor de la producción, me parece un argumento absurdo y perverso. El valor de poner a disposición de una persona ciega tanta lectura, tanta información, no tiene precio. Y segunda conclusión, las líneas braille deben ser accesibles para toda persona ciega que desee leer. Esto que estoy diciendo implica que la persona ciega debe introducirse en el entorno de la tecnología y ser capaz de manejarse en el proceloso mundo digital. Pero es que este requisito es de carácter general. Hoy en día, quienes se queden al margen de las nuevas tecnologías estarán, en cierto modo, un poco al margen de muchas cosas. Con esto no quiero decir que deje de producirse braille en papel. Primero, por supuesto, para quienes no manejen las líneas braille. Y en general, porque tampoco querría yo que se pierda el placer de leer rozando suavemente el papel. Hay máquinas que imprimen braille a buena velocidad, lo que permite conseguir libros o textos en general bastante fácilmente. Con un OCR, Optical Character Recognition, convertimos el texto del papel a texto digital. El texto digital, previa e ineludible corrección, puesto que los OCRs suelen tener algunos fallos, más si la calidad de la impresión en papel no es muy buena, se pasa a papel braille cualquier texto y desplegando las buenas relaciones institucionales, en muchos casos debería poder utilizarse directamente la versión digital original, lo que evitaría los pasos iniciales y garantizaría una mejor calidad del resultado final. También ahora hay que recordar que ONCE, por delegación del Estado, es la responsable de los servicios especializados, braille, uno de ellos, para las personas ciegas. Para eso tienen los recursos. Por tanto, es esta entidad la que debe poner a disposición de cada persona ciega la lectura que se requiera.
por estudios o sencillamente por puro deseo personal. ONCE dispone de una biblioteca amplia, no diré que no, pero ínfima si la comparamos con el volumen de libros que se publican. Hoy, cuando la producción, como decía, entiendo que es mucho más fácil y económica y más ágil, sigue existiendo una comisión que selecciona qué libro se va a llevar a voz o a braille. Yo hoy a esto lo llamaría censura, cuando los recursos materiales ya no tienen la limitación que pudo haber tenido antes. Pero es que además se toman su tiempo. Desde que se solicita hasta que se obtiene un libro transcrito o grabado a voz, puede pasar un año o más. Esa es mi experiencia. Ejemplo, el 2 de junio solicité la grabación, solicité la grabación de un libro de relatos y ni siquiera ha pasado todavía por la comisión. Ellos sabrán por qué. Y voy acabando. Tercera conclusión. 11. Como responsable de los servicios especializados para personas ciegas, debe poner a disposición de las mismas los recursos necesarios para facilitar el conocimiento del braille y la posibilidad de lectura en condiciones equiparables a las personas de su entorno. Y con esto y un bizcocho, te paso el siguiente. Bueno, hemos hecho una pequeña trampa en el orden de intervenciones, pero es que inicialmente tenía que haber hablado yo, pero es que ante el braille todo lo demás yo creo que tiene que pasar a un segundo término. Calibán. No, así es. Yo estoy de acuerdo. Bien, a mí me toca hablar de un tema que se llamaría necesidades culturales actuales. Bien, yo la verdad es que voy a dar una serie de ideas que yo sé que son, en general van a ser bastante ajenas a lo que en general se suele pensar, porque voy a hablar de dos tipos de modelos, del modelo que ha existido hasta ahora, de todo el siglo XX y buena parte del siglo XXI, que es el modelo de cultura presencial, y después, en contraposición al modelo de cultura presencial y a sus características, voy a hablar de un modelo muy diferente, de un modelo de cultura de proximidad. Bueno, pues ahora mismo podríamos decir que siempre han coexistido dos modelos de cultura. Un modelo de cultura presencial, en el que todos nosotros pues, acudíamos al cine, al teatro, a un concierto, a una conferencia, y posteriormente apareció un nuevo modelo, que era ya un modelo online, mediante el que leemos libros, escuchamos películas, por ejemplo, pues, a través de las propias aplicaciones que han puesto en nuestras manos. Podemos utilizar aplicaciones pues, como YouTube, muchas aplicaciones de cultura en las que vamos a encontrar cultura en distintos formatos, y hay un modelo futuro que yo no me atrevo a hablar mucho de él, que es el metaverso. Simplemente diré lo que conozco en ese sentido en cuanto al metaverso referido a la cultura. Ahora mismo en los últimos estudios que ha hecho la Universidad de Stanford, lo que vienen a decir, esto yo ya soy mayor, yo esto ya no lo veré, pero bueno, seguro que muchos de vosotros sí, es que fundamentalmente en los aspectos culturales el metaverso se va a centrar fundamentalmente en tres cosas. En la asistencia, lógicamente, con otras características y con otra presencialidad, en la asistencia de nuestro avatar a conciertos, en la asistencia en los viajes virtuales, los viajes también, lógicamente, utilizados por nuestro avatar, y también en, fundamentalmente, conciertos, y en las visitas a museos. Esas visitas a museos que van a ser virtuales. Esto, evidentemente, yo ahora mismo, desde mi perspectiva vital, no sé en qué medida será deseable, porque creo que en el momento se habla de que el metaverso también va a facilitar las relaciones sociales, pero bueno, esto simplemente es un futurible, simplemente, lógicamente solo lo expongo porque eso viene y está ya a las puertas.
Entonces, ¿qué rasgos tiene, vamos a hablar ya de la cultura presencial, qué rasgos ha tenido durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI la cultura presencial? Bueno, pues la cultura presencial es una cultura globalizada. Es una cultura fundamentalmente de grandes eventos, con desplazamientos, largos desplazamientos de población para ver un concierto, para ir a una representación teatral, para ver uno de estos espectáculos que tanto ahora cunden en Madrid, estos shows que a mí personalmente me gustan, pero bueno, que atraen gente de todos los sitios. Otra característica es la centralización de los eventos, esto es, en las grandes ciudades durante el siglo XX se han especializado zonas centrales de las ciudades para acoger todo este tipo de eventos. ¿Esto qué ha supuesto? Pues desplazamientos de población, problemas de contaminación acústica, problemas de contaminación de ruidos por los coches, todo ese tráfico, toda la polución que han producido, todos los ataques al medio ambiente. Por otro lado, ¿qué ha sucedido? Pues que las periferias, todos los barrios y distritos más extremos de las ciudades han quedado desabastecidos de este tipo de cultura y prácticamente han hecho que hubiera un desplazamiento masivo. Esto pasa incluso en las fiestas, en las fiestas que llaman populares, pero no son populares porque están organizadas, ¿no? Por otro lado, otra tercera característica es que es una cultura dirigida. Es una cultura dirigida por promotores, públicos o privados, al margen de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía en la planificación cultural hasta ahora no ha intervenido. Han ido a lo que había. Y esto deriva en otra característica importante, la pasividad. Esto es, lo que hemos hecho, porque lo hemos hecho todos, hay que decirlo, incluso lo hemos promovido, muchos de nosotros, ha creado espectadores pasivos. Espectadores que íbamos a lo que nos daban, que nos esforzábamos, hacíamos grandes distancias para ir al lugar. Hay gente que viene a un concierto pues desde el otro extremo, desde el norte de España, desde el sur, desde el este, desde cualquier lado. Entonces esta es otra característica. Pero no es la última característica. Además a esto se ha unido la poca accesibilidad y la poca inclusividad. En general hemos tenido que hablar de actividades culturales presenciales muy poco inclusivas y también poco accesibles. Por ejemplo, si nos fijamos en los teatros, en muchos de los teatros que hay, el 99% de los teatros sería imposible que una persona en silla de ruedas pudiera actuar en el escenario. ¿Por qué? Pues porque no hay rampas, todos son escaleras. No sé por qué los escenarios están llenos de escaleras. Siempre me subo al escenario a través de escaleras, ¿no? Y evidentemente esto, digamos que hace que no pueda haber esa participación por parte de personas con ese tipo de discapacidades. Por otro lado, también hay que decir que este modelo es que lleva imponiéndose, como he dicho antes, desde el siglo XX. ¿Qué nos ha sucedido a nosotros? Pues que a las personas con discapacidad visual, si volvemos a los años 50, 60, 70, la ONCE organizaba actividades centralizadas en la calle Marín aquí, en Barcelona en otro lugar, y acudíamos, eran actividades, vamos a decirle, como un poquito segregadas, porque eran actividades a las que acudíamos personas ciegas, a veces nuestras familias y de vez en cuando algunos amigos, pero no se puede decir que fueran actividades inclusivas. También, como he dicho, eran actividades centralizadas. Y luego ha habido un salto en el tiempo. Como muchas de las actividades no han ido interesando, pues también ha habido un desarrollo informático que nos ha permitido hacer cosas que antes no podíamos hacer. Nos ha permitido escuchar películas en casa, nos ha permitido leer libros en casa, nos ha permitido acudir a espectáculos en casa. La pandemia, quizá lo único bueno que nos ha traído ha sido el Zoom, que nos ha permitido asistir a reuniones de todo tipo a través de Internet e incluso en YouTube. A través de YouTube podemos entrar en cientos de actividades de índole cultural. La televisión también ha tenido un papel importante, lo que son ahora mismo todas las plataformas, toda la programación de plataformas, de pago por supuesto, todas, pero que han permitido ese acceso a la cultura.
Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué situación nos encontramos ahí, en este momento? Pues nos encontramos en una situación que algunas personas, yo sé que somos minoría, creemos que un modelo de cultura, otro modelo de cultura diferente también es posible. Y que hay que poner la periferia en el centro. ¿Qué es esto de poner la periferia en el centro? Nosotros, todos nosotros y nosotras, vivimos en barrios. Tenemos una relación donde mantenemos relaciones sociales, relaciones convivenciales, relaciones familiares. Y sin embargo, para cualquier actividad cultural presencial nos tenemos que desplazar. Esto es una anomalía. Eso es una anomalía. Entonces, esta cultura que llamamos de proximidad y que en España cuesta mucho que se produzca, porque somos muy dados a un cierto gregarismo, a asistir a lo que nos dan, a participar poco, a ser un poco pasivos en este tipo de cuestiones. Esta cultura de proximidad tiene unas características que van a ser las contrarias a la cultura de la presencialidad. Primero, cultura inclusiva. Cultura inclusiva porque estamos en nuestro barrio, porque nos conocen, porque nos han aceptado ya, en muchas ocasiones, porque nos han visto miles de veces y ya no somos unos bichos raros, ya somos personas incardinadas en un distrito, en un barrio, en unos lugares concretos donde nos conoce todo el mundo. Esta cultura, esta inclusividad se produce ya en algunos distritos. Por ejemplo, hay la asociación vecinal en la que yo estoy, antes de entrar en una asociación no sabían ni qué era lo inclusivo, no tenían ni idea. Ahora, una de las 3 características de la asociación, que se puede ver en la página web, es la inclusión. Entonces, evidentemente, esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos y todas. Otra característica que a mí me parece muy importante, la autogestión. La autogestión. Esto es, ¿qué es la autogestión cultural? Pues la autogestión cultural es que en los propios barrios, la gente de los propios barrios, las personas de los propios barrios, los ciudadanos y las ciudadanas son capaces de promover actividades culturales en las que son protagonistas. En las que no solo puede haber algunas en las que acuden a ver a otros vecinos o a otras personas, pero también son protagonistas. La riqueza que existe en cualquier gran barrio de una gran ciudad, en cuanto a creatividad, en cuanto a personas que son capaces de ofrecer cultura, es enorme, enorme. Y en esto, pues simplemente solo hace falta mencionar centros culturales, que a los centros culturales habría que pegarles un cambio radical, porque los centros culturales también están centralizados, pese a todo. Las asociaciones vecinales, los espacios autogestionados. Otra característica importante, que ya le he apuntado antes, es la creatividad. En las actividades culturales o en la cultura de la que hablábamos antes, la preponderante, la persona, hemos dicho antes, que es pasiva. Va a ver un espectáculo. Es cuando ponemos la televisión. Tú vas a ver un espectáculo, te gusta más o menos, pero tú no estás participando en la creación, en la génesis de eso. Sí. Bueno, pues voy a sintetizar más. Ahora me regañaré. Y luego, esta cultura, hemos dicho también que es una cultura participativa. Es una cultura participativa y favorece, esta cultura participativa también favorece las relaciones interpersonales entre los vecinos. El surgimiento de un tejido cultural de proximidad. También, aparte de esto, crea entornos, crea unos entornos conocidos, amigables y de proximidad. Simplemente voy a poner algunos ejemplos relativos a este tema. Y aquí estoy hablando de personas con discapacidad visual. En la anterior legislatura municipal, fue Carnal Pardo, y gracias a un pequeño colectivo de vecinos que formábamos la mesa de diversidad funcional e inclusión, hubo cine de verano accesible. Cine de verano con audiodescripción y subtitulado, en 7 barrios del distrito. ¿Esto es cine inclusivo? Este cine inclusivo para todos. ¿Por qué yo como persona ciega no puedo estar por la noche al aire libre disfrutando de una película? Otro ejemplo.
Se pueden poner muchos. Nosotros hemos llevado a cabo muchas actividades en nuestro distrito. Otro ejemplo fue el crear un espectáculo que ofrecimos a los centros culturales, un espectáculo sobre Lorca como músico. En este espectáculo participamos gente sin discapacidad, gente con discapacidad visual y gente con discapacidad auditiva. Y fue un espectáculo de nivel. O sea, fue un buen espectáculo que promovimos, estructuramos, realizamos. Esto es cultura de barrio. Y esto es lo que yo querría aquí reflexionar con todos los que estamos aquí. Tenemos que integrarnos en nuestros entornos próximos. Eso es quizá una de las formas de integración más importantes que tenemos que acometer. No tenemos que tener miedo a la participación activa, a las organizaciones vecinales, a los centros comunitarios, a los centros culturales. Y esto es lo que yo quería hoy traer aquí. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a pasar al... El siguiente ponente es Imanol Echeverría Levalle. Creo que tiene que estar a través de Zoom, ¿no? Bueno, Sí. nos está... Desde Guipúzcoa. Bueno, en lo que entra hablaré de que pertenece a Beguiris, Asociación Guipuzcoana para promover la inclusión de las personas ciegas o con baja visión. Que ya se sacaba todo el mundo eso. Él nos cuenta algunas cosas, las voy a ir leyendo. Dice, desde que comencé a trabajar en fisioterapia, he cultivado las dos disciplinas. Andrea. Por un lado, la neurorehabilitación y por otro, el tratamiento de pacientes traumatológicos y reumatológicos. Esto nos dice el autor de la ponencia. Como dato personal, me gustaría decir que al pasar por un accidente grave a los 14 años y al haber sufrido en mis carnes la impotencia y el dolor, me siento más preparado, en primer lugar, para entender a mis pacientes y para, en segundo lugar, poner el corazón en mi trabajo. Está diplomado en fisioterapia, en la Escuela Universitaria de la ONCE, posgrado en neurología, terapia miofascial, neurodinamia y estimulación basal. Y vamos a ver si conseguimos Neurodinámica. Ahora que hable el idioma, dile que te hable. Imanol, ¿nos escuchas? Hola, ¿se me oye? Sí. Bueno, yo ya no sé qué ha pasado, pero de repente se ha ido aquí todo. Sí, os he echado yo a todos, perdón. Pues sabía lo que había pasado. Estaba... Que vayan entrando el resto. No, Sánchez. Pero entonces puedo empezar, ¿no? Sí, ya estáis todos. Sí. Bueno, muy buenas a todos, soy Manuel Echeverría, soy de Beguiris del Cartea. Y como ha dicho José esta mañana, pues trabajamos reivindicando sobre todo pues temas de inclusión laboral, educativa y la accesibilidad, ¿no? Una parte de esta accesibilidad sería la de los museos. Y entonces, como a mí me gusta el tema de los museos y a las diferentes propuestas que se hacen, fotografía, pintura, escultura, etcétera, pues bueno, pues me he encargado yo más o menos de este cometido, ¿no? Cuando iniciamos Beguiris en 2015, yo ya estaba acostumbrado a ir a museos y claro, lo que pasaba es que era de los textos de pared que aparecían en las paredes, pues no teníamos acceso a ellos, ¿no? A no ser que fueras a una exposición permanente que ya tuviera una autovía. Hoy en día, decenas de las autovías, pues por lo menos por aquí, están desapareciendo en algunos museos. Rosa, ¿puedes intentar regular el volumen? Que se aleje un poco. Aléjate un poquito a lo mejor del micro, porque se oye un... Ahí. A ver, Intermedio. habla. Estás muy lejos, un poco. Ahora estás lejos, sí. Hola, Ahora. ¿ahora? Ahora un poco mejor. Pega mucho. Vale, bueno, pues os decía que en muchos museos, pues estos textos de pared no había forma de leerlos. ¿Se oye? Se oye igual, se oye mal, no sé. Es que... Joder, Yo creo que se tengo
Se acopla, creo yo. Sí. ¿Tienes algún otro dispositivo encendido a la vez? No, no es que se acople, es el golpe de aire que le da el micrófono. Es el golpe de aire que le da. O él se está pegando. Y Manuel tiene tracotomía y lo tiene muy cerca de justo. Ah. Aunque se separe un poquito del micrófono, Se es separa suficiente. un poquito, pero poco. A ver. Un pelín. Porque es el golpe de aire que le da. Sí, Ahí. tenía el iPhone ahora. Ahora, mejor. Vale. A ver, estoy quitando los cabellos. Entonces, a ver, a mí se nos ocurrió ir al museo más importante de Guipúzcoa, que es San Telmo, y hablar con la persona. ¿Sí? Sigue, continúa. Con la persona encargada y pedirle, pues, que, por ejemplo, los textos de las exposiciones temporales, estos nunca tenían audioguía, y hacían 2 o 3 exposiciones cada año, pues a ver si los podían subir a la web, a la página de inicio. Es una solución técnica fácil, barata, y bueno, solo cuesta un poco de el informático del museo. Y accedieron a ello, y bueno, como están divididas en salas, las exposiciones, pues la sala 1, textos de la sala 1, sala 2, textos de la sala 2. Etcétera, ¿no? Y así lo hicieron, y bueno, pusieron un enlace en la página homepage, la página de inicio del museo, en la que pone que, pues bueno, textos para personas con problemas visuales, y bueno, pone, no sé, propagandas, y dicen gracias a la asociación de guías, ¿no? Entonces, bueno, pues esto para mí ha sido un pequeño logro. Bien, es verdad que no han sido constantes, porque bueno, les haces trabajar más. Y bueno, pues esta gente, pues claro, ya tienen bastante curro y tú. Sí, pero no sé si te puedes alejar un poquito más, no sé, es que el micro hace mucho ruido. ¿Ahí? Ahí, vale. Mejor, sí, mejor. Vale. Bien, pues entonces, bueno, pues que les haces trabajar un poquito más y entonces, pues no han sido constantes, dejaron de subirlas, etcétera. Bueno, hemos tenido que hablar con el encargado de cultura de San Sebastián para que pusiera un poco de orden y hablara con este museo para decirles que eso es un derecho nuestro, el acceso a la información, y nosotros no estamos en dejar, una vez que se ha conseguido, la verdad que pensamos que es la solución más barata y más... Acércate un poquito más porque ahora ya no te oímos. Bueno, Es horroroso. Es que ese micrófono no me gusta. Es un micro, sí. si tuviera un protector para el micro, estaba resuelto. ¿Tienes algún protector para micro? Oh, no tengo por ¿Algún antipop o alguna cosa de estas? me voy a meter por el teléfono a ver si puedo hacerlo. Sí, yo creo que por el teléfono se va a oír. Déjale que hable a la persona y ya voy yo. Venga, pues luego retomamos, ¿vale? Perfecto. Venga, gracias. Bueno, pues entonces vamos a ir con la siguiente presentación. Vale, pues vamos a ver, Carolina. Mira, el mismo que tiene. Es que es el mismo mío. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, pues ahora Carolina. No, Loureiro es el segundo apellido. Fernández Loureiro. No coloquéis mal a los obreros. Sí, Fernández Loureiro nos va a hablar de enseñanza y actividad musical y voy a comentar algunos datos biográficos de ella. Hizo estudios en el Conservatorio de Pontevedra y Madrid, es música como queráis, compositora, pianista, cantante, arreglista, directora de coro, es profesora de música y piano, dirigió el Orfeón Fermín Murguindo de la ONCE, forma parte del dúo Alma de Jazz con Cristina Díaz y participa a menudo en conciertos solidarios. Bueno, Carolina. Pues, Mira, muy bien. ¿Así se Ahí ve? sí te oye. Perfecto. Muy bien.
Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Como era un poco de esperar, creo que eran unos correos que creo que se me invitaba a que enviara un guión. Y menos mal que de los músicos no se espera nunca que seamos personas ordenadas y como no, pues no envié nada. Pero voy a intentar ser lo más precisa posible, explicando algunos aspectos que me parecen importantes. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de un apartado que tiene que ver con la enseñanza. Y tiene que ver también con algo que comentaba antes Carmen, que es con el braille. Porque en el caso de la música en concreto, si bien es difícil para una persona que pierde la vista de mayor aprender braille musical o matemáticas es todavía más complejo. Entonces, ahora Perdona, mismo... a través de Zoom se oye muy mal. ¿Quién lo dice? ¿Se oye bajito? A través de Zoom se oye muy bajito, muy bajito. Vale, me acerco un poquito y ya me empiece así. ¿Así está mejor? Sí, sí. Bueno, entonces, A través de Zoom se sigue escuchando mal. Pues hijo, será suyo. Pues... A ti, ahora muy bien, a ti muy bien. Bueno, pues ya no me muevo. Vale. Entonces, lo que comentaba sobre la educación, en las cosas que yo estoy viendo, no soy una gran investigadora de estos aspectos, entonces lo que cuento son experiencias personales. En este caso, sé que cuando los niños empiezan a estudiar en conservatorios, música, hay profesores de apoyo que les ayudan con el braille para que puedan seguir una enseñanza regular de conservatorio. Pero con los adultos no ocurre lo mismo. Entonces, ahora mismo, los adultos, por al menos un 80% de las personas que podrían estar estudiando música en braille no lo están haciendo. Y no lo hacen porque no conocen el sistema braille. Y entre otras cosas, no tienen a nadie que pueda enseñarles esto. Hay ahora bastantes personas deficientes visuales y ciegos totales, sobre todo, que están en escuelas municipales estudiando, que eso es magnífico, pero, salvo algún caso excepcional, nadie está haciendo lenguaje musical. Es decir, están estudiando de oído. Para mí esto es un retroceso, sobre todo cuando existe un sistema. Si no existe, no existe. Cuando ya hay una solución, es una lástima que no se esté haciendo esto. Lógicamente, en una escuela municipal, ningún profesor va a rechazar a una persona por ser ciega, por lo menos que yo conozca. Sin embargo, es verdad que de alguna forma vamos a estar una vez, como en tiempos antiguos, como un paso por detrás, cuando ya no hay necesidad de que sea de esta forma. Entonces, hay otra manera de estudiar siendo adulto, que es dentro de unos cursos que imparte la propia ONCE, que organizan, y en este curso también, aunque es dentro de la ONCE, yo lo digo por el tiempo que estuve trabajando y por lo que conozco de ahora mismo, pasa más o menos lo mismo. Es decir, un 60-70% de la gente que puede trabajar en braille no sabe braille y estudia música de oído dentro de la propia ONCE, que también es, no sé si igual de grave, más o menos. Más. Esto es lo que está ocurriendo. Y lógicamente los profesores llegan hasta donde llegan. No podemos, y además es lógico, decir a una persona que no le impartimos una clase de música porque no sepa braille, no sepa leer, pero es una situación que es fácilmente solucionable. Y además, toda esta gente que está haciendo música en braille es porque ha estudiado hace años en los colegios, pero gente que pierde la vista ahora y que podría estudiar braille no están haciendo esto. Yo tengo una alumna ahora mismo que es una persona que viene de Ciudad Real cada 15 días a Madrid para tener clase de lenguaje musical porque dice que allí no le dan ninguna solución en la ONCE. Conozco una chica en un conservatorio, no recuerdo si en Gijón o Oviedo, pero creo que es en Gijón, que está dando clases particulares a un compañero por la misma razón. Y esto es una cosa que creo que es muy importante que pudiese solucionarse, cuando tiene solución. ¿Cuál es el tema? Hace años yo pregunté a alguno de los responsables, no de los responsables inmediatos, sino de los que la gente llama con simpatía de arriba, si esto podía solucionarse, por ejemplo, impartiendo clases a algunos profesores videntes en escuelas municipales. Podía ser que sí o que no la respuesta. La respuesta fue la siguiente: no es rentable. Esto es una situación que lógicamente es muy importante porque si lo que se busca es una rentabilidad económica en las acciones que deberían ser de servicios sociales, para mí esto es un fracaso como idea. Y además que se cumplen ciertas premisas. Por otra parte, también es verdad que no basta solo con el tener un derecho a asistir a unas clases, sino que hay que poder hacerlas. Yo ahora mismo, en este sentido, me he puesto a estudiar.
Me he puesto a estudiar después de varios años y me parece estupendo, entre otras cosas porque lo que trato de hacer ahora es una carrera superior para poder tener luego acceso a trabajar en cualquier escuela municipal. Pude pasar las pruebas de acceso en junio porque manejaba bien el braille y si no, no hubiera podido. Esto es lo importante que tiene. Ahora mismo la diferencia entre conocer el braille o no para esto es poner o no poner techo a las ilusiones de la persona o a las ambiciones de una persona. Por eso me parece muy importante. Voy a cambiar de aspecto para no estar solamente en la parte educativa y voy a hablar, por ejemplo, de la parte profesional. La gente me dice con entusiasmo, ¡ay, qué bien, tú eres un músico y vives de la música! Y yo les digo, ojalá. No, vamos a ser realistas. Yo vivo de la pensión de no sé qué, de la ayuda de no sé cuántos, de que un buen día vives con alguien, entonces, voy a decirlo simpáticamente, no es mi caso, pero paga las cosas, las cuotas del teléfono y eso tu marido, eso no es vivir de la música. Vivir de la música realmente es que uno puede estar trabajando como músico y tener un salario digno para vivir de ello. Yo ahora mismo estoy deprisa y corriendo de un lado para otro porque imparto clases por la tarde, clases particulares y por las mañanas pues estudio. Pero bueno, es una vida que he elegido y consigo que me esté dando resultados. Sin embargo, yo reconozco que esta no es forma. Reconozco que se pueden hacer otras cosas y además, y ahora hablo un poco en general, es cierto que una persona que se dedique a la música, cualquier músico profesional y un músico amateur, se distinguen. No es que sean mejores ni peores, simplemente tienen factores diferentes. Un músico profesional es una persona que lo que tiene es interés en dar sus conciertos, interés en grabar sus discos o hacer sus composiciones, igual que un escritor escribir sus libros o un pintor en pintar sus cuadros. Hay una anécdota que me gusta mucho que dice que eran 2 minutos. Entonces, voy a hacer otra anécdota y termino. Y una cosa más solo. Entonces, decir que la diferencia entre un pintor de cuadros y un pintor de casas es que el pintor de casas puede pintar o no, y el pintor de cuadros no puede dejar de pintar nunca. Y eso es un poco verdad también con todas las artes. Entonces, lo que iba a comentar únicamente es que sé que hay algunos sitios, me comentaba otro día un compañero que en Francia se está haciendo esto, es una buena idea. Se paga a los músicos por trabajar, se les pide que hagan cosas, es decir, que tengan determinados conciertos al año y que graben un número de discos, por ejemplo, 1 al año o lo que sea, pero hay salarios para esto. Y es que el arte no puede ser un artículo de lujo como lo era en el siglo XVI o en el XV. Yo creo que en este sentido tiene que ser parte de la vida y las personas no tienen que ser solamente espectadores, sino que cada uno puede llegar en el arte hasta donde quiera y hasta donde pueda. No me enrollo más. Yo solicito a los organizadores un poco de caridad con el tiempo, ya que... tenéis hasta menos cuarto. Eso, teníamos que haber hecho la misa ayer y hemos sido penalizados y la tenemos hoy, entonces un poquito de... Bueno, vamos a intentar conectar otra vez con Imanol, a ver si... Como yo entiendo, los prospectos de pared, pues fue una buena idea que la subieron, como digo, mediante un enlace a la página web del museo. Y bueno, pues ha sido una solución. Lo que pasa es que no han sido constantes. Y como digo, pues hubo que hablar con el jefe de cultura de San Sebastián para que pusiera un poco de orden, ¿no? Y como digo, pues nos parece que es un derecho nuestro el acceso a la
Entonces pensamos Yo tampoco que de era nada, interesante ponernos en contacto con la Federación de Discapacidad, con el CARTU, en Guipúzcoa, ya que engloba todas las discapacidades, pues ir juntos, porque ellos también tenían problemas en algunos museos. Entonces, pues ir todos juntos y abarcar más campo, ¿no? Y bueno, ese es un recorrido que hemos seguido desde hace 2 o 3 años. Y bueno, como consecuencia de esa unión, digamos, pues bueno, hemos hecho un libreto de buenas prácticas en edificios públicos. Nosotros hemos aportado los temas de problemas visuales y cada asociación ha aportado, pues, ¿se me oye? Sí, escucha, te quedan 2 minutitos solo, ¿vale? Vale, ya acabo de ya. Entonces se ha hecho ese libreto de buenas prácticas, digamos, en temas de accesibilidad. También incluye espectáculos, teatros, conciertos, etc. Y luego hemos promocionado también que se haga un curso de accesibilidad a los diferentes técnicos de los museos de Guipúzcoa, desde el CARTU. Entonces el CARTU pues ha buscado una empresa que trabaja en accesibilidad y ha un curso a principios de este año, creo que eran 2 días, al que han venido pues un técnico de cada museo y han podido pues explicarles pues cómo tiene que ser un museo más accesible, ¿no? En fin, esto es en general lo que os quería comentar y luego pues como conclusión pues es que bueno, tenemos que acercarnos a los museos, ya que nadie lo ha hecho hasta ahora, o por lo menos cuando hemos ido a pedir algo al Antiguo, por ejemplo, a los museos de la Cucha, pues nos han dicho que somos los primeros en llegar en este sentido, competiciones de calidad, que mientras puedan y no se les da nada de presupuesto, pues lo irán haciendo. Entonces yo os animo a toda la gente del Estado que vayáis haciendo lo mismo. Pues muchas Vale, pues muchas Gracias, gracias, Iván. Juan. Gracias, Manuel. ¿Ahora escucháis bien? ¿Me estáis Ahora se oye escuchando? mejor, pero no hemos escuchado la intervención anterior. Bueno, a ver. No, bueno, había una dificultad y ha tenido que entrar por teléfono, pero ahora escucháis bien. Ahora oís bien, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿Escucháis bien? Ahora sí se Sí. escucha perfectamente. Bien. Vale, pues entonces seguimos. Bueno, vamos a ver. Ahora tendríamos la intervención de César Delgado. O sea, pero creo que César Delgado hoy no está, ¿no? Ha dicho que no, hoy le era imposible. Bueno, ha dicho que Nos va a pasar su ponencia en braille por si la queremos Sí, tener en nos cuenta. dice que va a pasar su ponencia en braille para luego poderla leer, pero que hoy no podía asistir porque, como he dicho anteriormente, esta mesa se iba a haber reunido, iba a haber hablado ayer y no fue posible. Y por último, la última intervención de la mesa era la que iba a realizar Igualar. Que en principio anunció que no podía, salvo que avisara. Supongo, si no están conectados es que no podía. Bueno, pues parece ser, ¿no están No lo conectados? sé. ¿Hay alguien de Igualar conectado? Bueno, pues entonces ya pasaríamos, desgraciadamente no hemos podido, bueno, la intervención anterior, lamentamos mucho que los que estáis online no la hayáis podido escuchar adecuadamente, aquí tampoco lo hemos escuchado bien, la verdad, porque ha habido muchos problemas técnicos y además diríamos que al final ha tenido que ser una conexión telefónica nada más. Y también lamentamos la ausencia de los 2 últimos ponentes de esa mesa. Luego yo creo que ya vamos a hacer un debate, un breve debate, para poner fin a esta mesa y a este foro. Que levanten la mano. No, al foro no, que faltan las conclusiones. Bueno, a las mesas redondas del foro. Ahí sí. Venga, pues vamos a ver, que levantad la mano aquellos que queréis intervenir y también a través de Zoom, Levantar la mano. del también levantar la manita amarilla. Eso es. Bueno, yo Si creo- dan amarilla, si dan roja. A ver, Ricardo Gayol, ha levantado la mano. ¿Alguien más? Sí, otro atrás, Carlos, ¿no? Sí, Sí. Carlos Simple. Pues esos 2, hay aquí. No, y hay otro más ahí. ¿Quién? Ahí adelante. Yo también. Ah, perdón, no te he visto. Me estoy quedando un poco Bueno, ciega.
A través del Zoom, ¿hay manos levantadas? No. Bueno, pues damos la palabra a quien la tenía primero, Ricardo. Ricardo, oye. Sí, no, muy brevemente. Primero el tema que planteaba Carmen del braille, que yo comparto toda la filosofía que ha transmitido, pero yo creo que el braille, permitidme la osadía... ¿Tienes micro, Ricardo? No, pero que grite, es que no Permitidme la osadía, me pongo de pie. Así, muy bien. El braille es más importante que la ONCE, aunque la ONCE tenga la obligación, porque siendo la institución que es, tiene obligación de hacer un servicio braille lo más completo posible a la población con discapacidad visual que lo necesite. Pero entiendo, y además, por ejemplo, esta ley que has citado, que está trabajando el Ministerio, este decreto que está trabajando el Ministerio de Consumo en base a la nueva ley de consumidores y usuarios, a la modificación, supone que no solo es una obligación de la ONCE. Creo que ya hay que empezar a introducir en determinados elementos de las administraciones y quizá en algunos momentos de otras instancias, para el cumplimiento de esas leyes, tienen que involucrarse también en la producción del braille. Y eso yo creo que hay que dar ese salto, sin quitar en absoluto el papel dominante que tiene la ONCE, que todos conocemos y que es obvio y que lo vamos a discutir. Eso en primer lugar. La segunda cuestión que quería, estoy muy de acuerdo con el enfoque que ha dado Fernando, la cuestión que quería decir respecto a lo que ha dicho Carolina, también estando de acuerdo con lo que ha dicho ella totalmente, es que se había avanzado mucho. Vamos, yo tuve una etapa de presidente de la Comisión de Cultura de la Unión Mundial de Ciegos, recuerdo una reunión específica que tuvimos en Praga en el 89 sobre musicografía. Quiero decir, si se había avanzado tanto a nivel de manual de musicografía, que además estaba aquí en España publicado y demás, ¿cómo es posible que hoy, ya no en pueblos remotos, que tampoco debía ser, pero en ciudades de España, incluida Madrid, no se pueda dar un servicio de apoyo específico para que el braille se pueda llegar al aprendizaje y a la actividad musical? O sea, me parece que es algo tercermundista y que tenemos que combatir de verdad, porque me parece grave. Y nada más. Gracias, Ricardo. El que está delante es Ricardo. Carlos, será lo siguiente. No era delante de Ricardo. Pero Carlos se puede esperar. Cotanda. No, yo simplemente era para preguntarle a Fernando un concepto que siempre que se nombra el metaverso se dice y que no consigo entender el significado, que es el concepto de avatar. Pero bueno. Pues nada, simplemente una cosa muy sencilla. Un avatar es como un muñeco que es como tú mismo, con los mismos rasgos que tienes tú, y mediante el cual, o con los que quieras ponerle, mediante el cual estás viviendo una realidad virtual, estás metiéndote dentro del entorno que quieres meter. Entonces estás viviéndolo, diríamos, tienes la sensación de vivirlo de forma directa. Sí, es como un personaje que creas dentro de eso. Sí. Puedes cambiar tu rasgo, puedes configurarlo como quieras. Eso, sí. No, puede ser quien quieras, pero hombre, muchas de las personas al final van a querer tener su doble, un avatar. Eso, para relacionarse con amigos que están dentro de esos entornos que también los conocen y se reconocen. Ahora quien quiere ir de extranjis o quien quiere ir como quiera. Pero bueno, hay las dos posibilidades. ¿Me acerco un poquito? A ti sí se te oye, Carlos. Bueno, pues referente a, unido, porque es que el braille es importantísimo en esta casa, la valoración del braille es fundamental tanto, y luego pues unido a la valía de los profesionales que directamente, cuesten lo que cuesten, hay que insertarlos, porque a nivel de música, como estaba la compañera hablando, pues directamente es que lo social pues bueno, prima sobre lo que es el dinero. Lo social no es caridad, esa es la frase, ¿no? Entonces, lo primero, que sea a nivel de instituciones o bien de ONCE, que ONCE es responsable a nivel interno a
nivel de problemas con detector visual. 11 tiene que ser pues la madre que cuide de todo eso, ¿no? Lo que es que las instituciones tienen que ser responsables igualmente. Y luego a nivel de braille, sí, lo dejo ahí porque ya no es una pregunta, es como un poquito una denuncia, y vosotros como lo que valoráis el braille, como expertos valorando el braille, lo dejo ahí, de que simplemente la ONCE como responsable verdaderamente en mandos intermedios directamente, y ya en unidades de braille, y que esos mandos intermedios directamente, que a lo mejor a nivel ya de adaptaciones de libros de ciencias, como puede ser música, bueno, música ya es más complejo porque va aparte, pero que ciertos jefes que directamente en su momento te cojan y te digan, y conozca lo que es el Quick Braille antiguamente, el Braille actual, y que directamente digan, porque simplemente corre prisa, lo que supone eso para un usuario que puede llegar a leer eso, y que te digan, pulsa F8 y tira para adelante. Claro, hay profesionales que se niegan a ello, ¿no? Pero seguramente que algún profesional habrá pulsado F8 y así ha llegado esa adaptación, ¿no? Y que luego, pues a nivel también de braille, lo que es las láminas que precisamente también mandos intermedios responsables de braille, que directamente se dictamine porque los profesionales en su momento que iban a hacer esas láminas en libros educativos, pues no tenían el conocimiento suficiente para esas láminas, y que directamente se dé la orden del mando correspondiente de braille, que directamente se haga una fotocopia, una vulgar fotocopia plasmada en la lámina de Fuser, y directamente se ponga el cuadro de texto directamente con ciertas cositas en braille y sin adaptar ni nada. Imaginaros lo que supone eso. Eso a nivel interno de ONCE. Entonces, bueno, responsables somos todos. Es como el dicho de consejos tengo, pero, o sea, consejos doy, pero para mí no tengo. Y analicemos todos un poquito esas situaciones. Nada más. Gracias. ¿Quién más? Aquí no había nadie más. ¿Alguien más? No. Bueno, pues entonces me toca a mí simplemente. No, solo comentaros una cosa que da vergüenza. El año 1985, cuando a mí me nombraron jefe de cultura, la primera nota circular que yo saqué decía textualmente: toda aquella persona con discapacidad visual que no sepa braille y que no maneje ningún otro sistema de lectoescritura es un analfabeto funcional. Y Ricardo puede comentar lo que pasó después. No, ahora no. ¿Qué? Que había muchos afectados que estaban en cargos preeminentes. Hombre, ahora son mayoría, Más que entonces, sí. A ver, respecto al braille, se están dando contradicciones actualmente, como por ejemplo, si estás matriculado en un estamento oficial, por ejemplo la Escuela de Idiomas, y entonces te proporcionan una línea braille como adaptación al puesto de estudio bastante importante y bastante potente dentro de lo que cabe, pero luego te dan un libro del idioma sin corregir. Entonces, claro, cuando estás aprendiendo un idioma, difícilmente vas a poder corregirlo tú. A veces sí, a veces menos. Pero el hecho es que, digamos, en dispositivos hacen algo. Por ejemplo, el dispositivo que proporcionan a los estudiantes no permite leer en formato TLO, que es como te proporciona la ONCE los libros. Y no lo han resuelto. O sea, lo de la ONCE es que no tiene nombre. Yo creo que además Carolina ha dado la clave fundamental. No es rentable. Entonces, como se ve que no les parece rentable, pues se ocupan de o gente que no sabe braille y no le da la importancia que tiene, pero vamos, la lectoescritura es la única manera de no ser analfabeto. Y sonido, reitero, está fenomenal y sobre todo está muy bien para que no pueda leer, pero nunca leer y escuchar va a ser una misma cosa por mucho que insistamos. Y yo no sé si hay tiempo, si queda algún minuto para que Carolina nos aclare esto que se hace en Francia. Me ha parecido que era algo llamativo y novedoso y no sé si no la hemos dejado acabar. Lo de Francia, lo de esa propuesta. Sí, pero Carolina. Todavía, a ver, yo tampoco voy a comentar exactamente hasta que no lo tengo muy claro, porque fue una conversación reciente con un músico de Barcelona que me comentaba esto que conocía, no a nivel de músicos discapacitados, sino músicos en general, artistas en general, escritores, músicos,
Y me parece una idea interesante, porque eso pone, digamos, a los artistas en otra situación. Los ponen como personas que sí trabajan y sí pueden vivir de su arte. Y este sería, me parece una cosa bastante importante. Y ya que eso estaba hablando con Carmen ahora, que por la necesidad justamente de que los profesores conozcan también el braille, sobre todo si tienen ese interés. Bueno, yo ahora mismo estoy estudiando en la Escuela de Música Creativa. Ellos tienen una fundación también y yo les he propuesto, porque ellos conceden unas becas, me parece muy interesante, conceden becas a cambio también un poco de que las personas, los alumnos, aportemos algo que nos interese. Y mi idea con ellos, que ya les manifesté, estemos pendientes de que me digan sí o no, es justamente proporcionar mis servicios para formar profesores en escuelas municipales. Gracias. Bien. Bueno, pues yo creo que ya no hay más preguntas. Online no hay nada tampoco, ¿no? Ninguna. Pues nada, damos por finalizada esta mesa. Muchas gracias.